Tal como les habíamos prometido la semana pasada, esta mañana nuevamente tengo el privilegio de presentar a nuestro invitado, el hermano Miguel Méndez González, abogado, a quien una vez más le damos la bienvenida a Puertas Abiertas para seguir con el tema de la semana pasada. Muchas gracias, siervo amado. Quiero darle un saludo a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, a nuestros hermanos. Y aquí estamos nuevamente para hablar de este tema complicado que nos quedó la semana pasada, Sí, que era la temática del aborto. Así que en ahora tres vamos causales. por las tres causales. Exacto. Y esto para hacer también una visión un poco de cívica o educación cívica, las leyes que existen en nuestro país, como somos un derecho positivo, por lo tanto, ¿qué significa eso? Que debe estar escrito. Si no está escrito no vale, no es lo mismo como por ejemplo en Estados Unidos, que son derechos consuetudinarios que se producen por virtud de la costumbre. Acá no, acá tiene que estar escrito. Entonces, para que una ley se conforme, se requiere primeramente un proyecto de ley. Y ese proyecto de ley es por iniciativa de los congresistas, diputados o senadores, a través de, de una moción O el gobierno central. a través de la presidencia, a través de un mensaje. Esperamos que algún día tengamos la iniciativa popular, que los ciudadanos podamos presentar iniciativas populares, sería maravilloso. Eso. Como también tener, ojalá, un referéndum revocatorio también sería maravilloso. O sea, una democracia más amplia. Más amplia, claro, claro. Ojalá pudiéramos tener una asamblea constituyente, también sería maravilloso. Pero vámonos al tema central, que es el aborto. El aborto. Mire, Dijimos que íbamos a hablar sobre el tema del aborto en las tres causales. ¿Cuáles son esas tres causales, hermano Miguel? siervo, mire, el proyecto de ley se llama Regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. ¿Cuáles son las causales? Que es la pregunta que usted me hace. Primero, peligro de la vida de la mujer embarazada. El peligro de la vida de la mujer que está embarazada. El segundo, el embrión o feto que padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina. Y la tercera, el embarazo producto de una violación. Por lo tanto, lo que se está buscando aquí es que se despenalice el aborto por estas tres causales. Antes de continuar con esto, nosotros tenemos que ver primeramente qué es lo que es persona. Porque esto enfoca directamente a la persona, al individuo, al ser humano. Claro. Entonces, me preocupa a mí porque, según mi mirada, la mirada de muchos, la verdad, atenta contra los derechos humanos. Yo no sé si esto atenta contra lo que dice la palabra de Dios. Absolutamente. Contrario, absolutamente. Porque ninguno tiene autoridad ni facultad, humanamente hablando, de interrumpir lo que Dios ha creado, lo que Dios ha establecido. Y en el mensaje de la semana pasada vimos cómo el rey David reconoce esa soberanía, omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia de Dios desde que estaba en el vientre de su madre. Porque dice que Él lo formó, o sea, Dios formó a David en el vientre de su madre y lo entretejió en lo oculto, porque nadie de los hombres ve cómo se desarrolla un feto en el interior de su madre. Solo Dios lo puede ver. O sea, esto no tan solo atenta a los derechos humanos, sino también a los principios de Dios, a los Exacto. principios cristianos, a los principios que establece la Biblia. Por lo tanto, este 80 o más del 80% de los que somos cristianos acá en este país se estaría atentando, Incluyendo católicos y evangélicos. incluyendo católicos y evangélicos. Es preocupante esta situación, porque tampoco se toma en consideración los derechos del padre, ni tampoco los derechos del ser humano, de ese niño que está por nacer, que tiene derecho, están en suspenso, pero tiene derecho. Claro, sin duda. Entonces, Es una vida, pues. Y lo otro que es preocupante también de este proyecto de ley es que estamos hablando que son médicos cirujanos. Ya lo dijimos eso la semana pasada. Lo habíamos dicho. Por eso que es importante que sepa nuestra audiencia que hay una defalencia y una escasez de especialistas. Claro, Los adultos mayores están, la verdad, sin especialistas. claro.
Vea usted No tan los solo los hospitales. adultos mayores, sí, hace poco vimos como en Punta Arenas, por ejemplo, no habían oncólogos para atender niños y tenían que movilizarse a otros lugares con los costos que eso significa. Así que, Es complicado, porque en este sistema que nosotros estamos, en el fondo está, en vez de construir una sociedad más justa, más igualitaria, no se está construyendo. Usted vea el tema del el valor de los remedios. claro, Vea usted la colusión que se produce. Vea usted estas mismas empresas prestamistas que se dieron el lujo de hacer un préstamo. claro, Vea el daño que se ha hecho, un daño social. En exacto. eso es preocupante. Entonces, si nosotros vamos a hablar del aborto, y los congresistas van a hablar del aborto, sepamos bien qué solución vamos a dar. Claro, Porque necesitamos especialistas cirujanos y como dice usted, no hay ni siquiera aquí en Chile, en ese lugar, e incluso hay hospitales que ni siquiera hay especialistas, está la infraestructura. Entonces el daño social es tremendo y vamos a provocar otro daño social. Porque esa persona que tiene esa bobita, ¿a dónde va a recurrir? claro. Va a Pero necesitar más- los recursos económicos para solucionar. Pero al Pero- margen de eso, vamos a ir a lo que es estrictamente nuestra mirada cristiana, evangélica y nuestra mirada teológica, bíblica. Vamos a partir primero Ya. la primera causal. El peligro de la vida de la mujer que está embarazada. El peligro de la vida de la mujer que está embarazada. El fundamento que tiene esta causal es que la mujer tenga acceso a un tratamiento porque en el fondo aquí se está velando solamente por el derecho a la mujer. Entonces que esta persona en el fondo tenga acceso a un tratamiento médico y que ella tenga la libertad en el fondo de poder en el fondo salvar su vida. La duda que nos produce acá es que en Chile ya existe un procedimiento médico. Entonces, cuando llega la mujer que está embarazada con un problema de vida, existe un protocolo. Lo que hace el médico es inmediatamente proteger la vida de la mujer. Inmediatamente. Y a consecuencia de salvar la vida de la mujer, en el fondo produce como efecto la muerte del ser que está dentro del vientre. Acá en Chile nadie ha sido formalizado ni condenado o algún médico por realizar esa labor. Entonces existe un protocolo para salvar la vida de la mujer y en forma indirecta, lamentablemente, ese ser que está en el vientre de la madre fallece. Ahora, intervenir en el fondo ahí, en esa mujer que ya está mal, que es lamentable porque yo estoy con los derechos humanos, estoy con los derechos sociales, entonces es lamentable ese sufrimiento que tiene la mujer. Y tengo entendido también, perdón que le interrumpa, que hay un protocolo para la sepultación de ese bebé que murió adentro. De hecho, el Código Sanitario establece un protocolo para darle sepultura en el fondo, porque tampoco lo pueden tomar ese ser y tirarlo a la basura. No, Es un ser humano, claro, exactamente. es un ser humano. Es una vida Eso- que murió. Y en el fondo son dos vidas, que es la vida de la madre y la vida del que está por nacer. Yo no sé lo que dice la palabra de Dios respecto a la vida del que está por nacer. No sé lo que dice la palabra respecto a la vida de la madre. No sé si está en algún lugar donde se protegen los derechos de la madre. Desde el momento en que Dios les crea a cada uno, Dios tiene el control de sus vidas, no el hombre, porque Él los creó. Son hijos suyos. No son hijos de Miguel Ángel, de Leodoro, son hijos de Dios. Dice que los hijos son herencia de Jehová. Eso es lo que dice la Escritura. Los hijos son herencia de Jehová. Por lo tanto, nosotros somos los responsables de cuidar, alimentar y formar esos hijos que Dios nos permite tener como parte integrante de la familia. Ahora, la mujer en el fondo aquí tiene un sufrimiento durante el embarazo, pero está en peligro, está en riesgo de la vida de la mujer. Pero ya existe un procedimiento, o sea, ¿para qué vamos a crear otra norma jurídica si ya existe un procedimiento médico que todo médico, Ya ha funcionado bien. y ha funcionado bien, todo médico lo primero que hace es proteger la vida de la mujer e intenta salvar la vida de la mujer. Y cuando ya no ve el efecto o la consecuencia que tiene El de intentar tratamiento.
Claro. de su tratamiento de salvar a la mujer, lamentablemente produce el deceso de ese ser, de esa vida que está por nacer. Es lamentable. Claro. Ya existe ya hay un procedimiento. ¿Para qué crear otra norma? Preocupémonos a lo mejor de tener más especialistas en los hospitales, preocupémonos a lo mejor más de eso que preocuparnos a lo mejor de esta causal. Claro, exactamente. La segunda causal, que quizá un poquito más complicado, y que dice, el embrión o feto que padezca una alteración estructural congénita o genéticamente incompatible con la vida extrauterina. Por ejemplo, que a veces es lo que ha pasado, que alguna madre durante todo su embarazo se encuentra que ese ser que está en su vientre no tiene cerebro. Claro. Y la verdad que no es compatible con la vida. Y a veces incluso madres tienen el ser ahí muerto. Entonces, vamos a hacer un aborto de ese ser que no tiene cerebro. Claro. Pongamos ese ejemplo, no tiene cerebro. Entonces, ¿para qué le vamos a hacer sufrir la mujer durante esos 9 meses en ese cerebro si existe la posibilidad que se le pueda insertar un cerebro? Ahí vamos a quedar. Mire la pregunta. Ahí vamos a quedar. Y vamos a invitar a nuestros amigos televidentes a escuchar una canción, las siempre importantes enseñanzas de Puntito, y luego seguimos en este interesante testimonio en labio de nuestro hermano Miguel Méndez.